fórmulas de cinemática. Entonces vamos a ver todas las fórmulas de cinemática hasta antes de movimiento circular. Recordemos que cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin atender la causa que lo produce y se divide en MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme, MRUA, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MCU, que es movimiento circular uniforme, MCUA, que es movimiento circular uniformemente acelerado, y tiro parabólico. En este video vamos a ver las fórmulas de MRU, MRUA y tiro parabólico. En el siguiente video de cinemática se vería lo que es movimiento circular y movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, dentro del movimiento MRU, movimiento rectilíneo uniforme, este movimiento se desarrolla a velocidad constante, es decir, en cada momento de tiempo que el objeto se esté moviendo va a tener la misma velocidad. Básicamente tenemos tres fórmulas. La primera de ellas es la fórmula de velocidad. La fórmula de velocidad me dice que velocidad es igual a el desplazamiento entre el tiempo. Entonces, la velocidad, no hay que olvidar que la velocidad es un vector. Por lo tanto, cuando trabajemos la fórmula de velocidad hay que darle tratamiento de vector. Entonces, V es la velocidad. Se mide en metros sobre segundo. D es el desplazamiento, también es un vector, el vector desplazamiento se mide en metros en el sistema internacional, y T es el tiempo, que se mide en segundos. La segunda fórmula sería la fórmula de rapidez. Entonces sabemos que rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, donde V es la rapidez, D es la distancia, T es el tiempo. Entonces, en el sistema internacional la distancia se mide en metros, el tiempo en segundos, por lo tanto la rapidez en metros sobre segundo. Y no hay que olvidar que la rapidez es un escalar, por lo tanto hay que darle tratamiento de escalar a la rapidez. Entonces, no confundir, la fórmula anterior es velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo, y la fórmula de ahora es rapidez es igual a distancia entre tiempo. Son dos fórmulas que muy similares, pero esta trabaja esta trabaja escalares y esta trabaja vectores. La siguiente fórmula de MRU es la fórmula para calcular la velocidad media en una gráfica que sea de desplazamiento contra tiempo. Entonces, cuando tenemos una gráfica de desplazamiento contra tiempo, nosotros podemos calcular la velocidad media como el cambio. Elegimos dos puntos, este va a ser el punto inicial y el punto final. Por lo tanto, esto es delta x entre delta t, es decir, x final menos x inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, con esta fórmula nosotros elegimos dos puntos cualquiera de la gráfica o que nos pida, y podemos calcular la velocidad a partir de dicha gráfica. Esas son las tres fórmulas principales de MRU. Ahora, en MRUA sabemos que el MRUA es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo tanto, ya tenemos aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad con respecto del tiempo. Entonces, la velocidad va a estar cambiando en este tipo de movimiento. Por lo tanto, aquí básicamente tenemos tres fórmulas principales. A partir de estas tres fórmulas vamos a ir generando todas las demás. Entonces, la primera es la definición de aceleración, que me dice que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo.
donde esta A sería aceleración, que se mide en metros sobre segundo cuadrado en el sistema internacional. Entonces, VI es la velocidad inicial, que se mide en metros sobre segundo. VF es la velocidad final, que también se mide en metros sobre segundo. Y T es el tiempo, que se mide en segundos. Esa es nuestra primera fórmula. Aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Ahora, esto es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. También lo podemos escribir como delta V entre T. Ahora, en algunos libros van a encontrar esta fórmula despejada. Entonces, si T la mandamos multiplicando del lado izquierdo, vamos a tener aceleración por tiempo es velocidad final menos velocidad inicial. Y menos velocidad inicial lo mandamos del lado izquierdo. Entonces, aceleración por tiempo más velocidad inicial es igual a velocidad final. Volteando todo, esto es velocidad final, es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es la misma fórmula que tenemos aquí, solamente que en algunos libros viene despejado. Ahora, la siguiente fórmula sería desplazamiento es velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, por lo general, esta fórmula sí viene como está escrito. Y la tercera de estas fórmulas principales sería una que dice que velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento. En algunos libros van a encontrar que esta velocidad inicial al cuadrado está del lado izquierdo de la ecuación. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es 2 veces aceleración por desplazamiento. Esta es la tercera fórmula. Para utilizar estas fórmulas hay que tener algunas consideraciones, como por ejemplo cuando el cuerpo parte del reposo, significa que velocidad inicial es igual a 0. Por lo tanto, si tenemos una ecuación, por ejemplo la primera, aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo, significa que esto vale 0 y nos queda aceleración es velocidad final entre tiempo. Y así en cualquiera de las fórmulas. Cuando un objeto se detiene, frena y se detiene, si el problema dice un objeto trae velocidad y frena y se detiene, sabemos que velocidad final es igual a 0. Velocidad final 0. Por lo tanto, en las ecuaciones, por ejemplo, en la tercera, si tenemos velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento, eliminaríamos velocidad final. Y ya depende de lo que se nos pida, pues despejamos. Ahora, cuando frena, también vamos a tener que la aceleración es negativa. Es decir, hay una desaceleración. Esto va a suceder cuando el objeto se detiene o disminuye su velocidad, es decir, cuando velocidad final es mayor que velocidad inicial. Entonces, es menor. Velocidad final es menor que velocidad inicial. Por ejemplo, la fórmula primera de aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Cuando velocidad final es menor, esta es mayor, por lo tanto vamos a tener una aceleración negativa o una desaceleración. Velocidad inicial se puede escribir como v sub 0 o vi. Cualquiera de las dos es lo mismo, indistintamente. Entonces, esas tres fórmulas de MRUA se van a repetir en varios casos, ya sea caída libre, tiro vertical o en tiro parabólico. Cuando tenemos caída libre, tenemos una caída libre cuando un objeto desciende de manera vertical hacia la superficie de la Tierra y no tenemos resistencia del aire. Por lo tanto, en caída libre vamos a usar las mismas tres fórmulas anteriores.
habíamos dicho que la primera era aceleración de velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. La segunda era desplazamiento es velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y la tercera es velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento. Solamente que en caída libre vamos a cambiar el nombre de las variables porque ahora todo va a ser un movimiento vertical. Entonces, en vez de tener aceleración, vamos a tener aceleración debido a la gravedad, que vale menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Algunos libros usan la gravedad positiva, pero considero que es mejor manejar la negativa. Además, en vez de tener desplazamiento horizontal, vamos a tener altura h. Por lo tanto, en estas ecuaciones vamos a cambiar y vamos a tener que la primera es g, es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. La segunda, altura, es velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. La tercera, que sería velocidad final al cuadrado, es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura. Esas son las fórmulas y hay que tener otra consideración. En caída libre siempre la velocidad inicial es igual a 0. Por lo tanto, todas estas ecuaciones van a perder el término velocidad inicial. Así que finalmente la primera quedaría gravedad es velocidad final entre tiempo. Si despejamos velocidad final es gravedad por tiempo. Así quedaría esta fórmula, así la vamos a manejar. La segunda quedaría, si quitamos velocidad inicial, altura es un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Y la tercera, la voy a escribir acá. La tercera, si quitamos velocidad inicial, queda velocidad final al cuadrado, es 2 veces gravedad por altura. Despejamos el cuadrado, pasa del otro lado como raíz. Raíz de 2 veces gravedad por altura. Esa sería la tercera fórmula. Ahora, viendo el caso de tiro vertical, recordemos que a diferencia de caída libre, en tiro vertical nosotros lanzamos un objeto hacia arriba y luego el objeto llega a una altura máxima donde la velocidad vale 0 y el objeto empieza a volver a caer. Es decir, tiro vertical, tenemos un objeto, lo lanzamos con una velocidad inicial hasta arriba, donde al llegar al punto donde denominamos altura máxima, aquí la velocidad vale 0. Entonces, esta velocidad va disminuyendo hasta alcanzar la altura máxima donde la velocidad vale 0. A partir de ese momento empieza a caer nuevamente hasta regresar al mismo punto con la misma velocidad con la que fue lanzada, con la misma magnitud de velocidad con la que fue lanzada, solamente que en sentido contrario. Además, hay que recordar que el tiempo en subir, el tiempo que tarda en subir va a ser igual al tiempo que tarda en bajar. Entonces, todo eso hay que recordar de tiro vertical. Y las ecuaciones o las fórmulas de tiro vertical, vamos a tener 6 fórmulas principales. ¿Cuáles son las primeras 3? Las primeras 3 son las de MRUA, es decir, y que también usamos de cierta manera en caída libre. La primera es gravedad es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. La segunda sería altura es velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. La tercera sería velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. La fórmula 4, que sería la fórmula de altura máxima. La fórmula 5, que sería la de tiempo en subir. Y la fórmula 6 sería la de tiempo en el aire. Entonces, estas 1, 2 y 3 ya las conocemos.
Ahora, ¿cómo queda la fórmula de altura máxima? Para encontrar o para deducir la fórmula de altura máxima, vamos a elegir una de las primeras tres fórmulas o de las tres fórmulas que acabo de borrar. Vamos a elegir la tercera, la que me dice velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura. Entonces, yo comenté que cuando un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba y va a alcanzar un punto donde es la altura máxima, en ese instante la velocidad es igual a 0. Entonces, en este caso, como tenemos una velocidad inicial, cuando llegue a la altura máxima va a ser la velocidad final. Entonces, la velocidad final vale 0. Entonces, si nosotros decimos que cuando h sea altura máxima, entonces velocidad final es igual a 0. Por lo tanto, modificamos la ecuación que teníamos y vamos a tener que 0 es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura máxima, porque esa altura ya es la altura máxima. Si despejamos esa fórmula, nosotros queremos encontrar altura máxima. Entonces, lo primero que hay que hacer es quitar velocidad inicial al cuadrado. Como está sumando, pasa restando del otro lado. Y esto va a ser igual a 2 veces gravedad por altura máxima. Como queremos altura máxima, hay que quitar 2 veces la gravedad. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Y nos queda de esta manera. Por lo tanto, si la vuelvo a escribir de manera ordenada, altura máxima va a ser igual a menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces ya conocemos esta fórmula de altura máxima. Para encontrar el tiempo en subir, vamos a deducir la fórmula de alguna de las anteriores. Entonces tomamos la primera fórmula, la que decía gravedad es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Entonces, como lanzamos un objeto, parte con una velocidad inicial hasta que llega a la altura máxima. Aquí, como es la altura máxima, vamos a buscar el tiempo en subir. Entonces ya habíamos dicho que en la altura máxima la velocidad final vale 0. Por lo tanto, modificamos la ecuación 1 que teníamos y ahora a tiempo, cuando tengamos el tiempo le vamos a llamar tiempo en subir y la velocidad final pues vale 0. Entonces, de esta ecuación que teníamos vamos a quitar velocidad final y nos queda gravedad es menos velocidad inicial entre tiempo en subir. Ya nada más hay que despejar esta ecuación. Entonces el tiempo en subir que está dividiendo lo pasamos del otro lado multiplicando y tiempo en subir por gravedad es menos velocidad inicial. Como queremos el tiempo en subir, hay que quitar gravedad que está multiplicando, pasa dividiendo del lado derecho de la ecuación. Entonces tiempo en subir va a ser igual a menos velocidad inicial entre la gravedad, y esta fórmula es la fórmula de tiempo en subir. Entonces ya tenemos la quinta fórmula, la de tiempo en subir. Nos faltaría tiempo en el aire. Entonces hay que deducir de dónde viene esta fórmula. Entonces habíamos dicho que el tiempo que tarda en subir un objeto al ser lanzado verticalmente va a ser el tiempo que tarde en bajar. Por lo tanto, el tiempo en el aire va a ser igual a 2 veces el tiempo en subir. Por lo tanto, el tiempo en el aire va a ser 2 por menos velocidad inicial entre la gravedad. Así que la fórmula de tiempo en el aire va a ser igual a menos 2 veces la velocidad inicial entre la gravedad, y esta es la fórmula número 6. Ahora,
en el caso de tiro parabólico, entonces vamos a tener tiro parabólico. Entonces las ecuaciones, recordemos que hay dos tipos de tiro parabólico, uno que se llama semiparabólico o tiro parabólico horizontal, y el otro se llama parabólico o parabólico completo, también llamado oblicuo. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? Cuando tenemos tiro semiparabólico, es como si yo tuviera un objeto sobre una mesa, sobre una superficie, y yo lo arrojara con una velocidad inicial en x. Entonces el objeto va a caer con esta semiparábola a cierta distancia de la base. Entonces, cuando tenemos tiro semiparabólico, vamos a tener que el movimiento lo vamos a separar en un movimiento vertical y en un movimiento horizontal. Entonces, verticalmente hablando, es como si fuera caída libre, es decir, en el eje vertical vamos a utilizar las fórmulas de caída libre, y horizontalmente es como si fuera o es un MRU. Por lo tanto, verticalmente vamos a tener que las fórmulas son las fórmulas de caída libre que ya hemos visto. Entonces habíamos dicho que la primera era gravedad es velocidad final, solamente que aquí sí vamos a poner velocidad final en y menos velocidad inicial en y entre tiempo. La segunda quedaría, bueno, habíamos dicho que aquí la velocidad vale 0. La segunda quedaría altura, ya quitándole velocidad inicial en y, es un medio de gravedad, tiempo al cuadrado. Y la tercera, ya quitándole velocidad inicial en y, quedaría velocidad final en y es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Es decir, son las fórmulas de caída libre. Horizontalmente, como es un MRU, pues tenemos que velocidad en x es distancia en x sobre tiempo. Como queremos el alcance por lo general o la distancia en x, esto es velocidad en x por tiempo, sin olvidar que la velocidad en x es constante. Eso significa que la velocidad inicial en x es la velocidad en x en todo momento, porque la velocidad es constante. Entonces esta sería la otra fórmula que se usa horizontalmente. Ahora, en el caso de tiro parabólico completo, es decir, en el tiro parabólico completo, nosotros tenemos que un objeto es lanzado con una magnitud de velocidad inicial y un ángulo de disparo. Por lo tanto, tenemos que separar en sus componentes, es decir, velocidad en x va a ser magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo, y la de y va a ser velocidad en y es magnitud de la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces hay que sacar las componentes del vector velocidad en x y velocidad en y. Entonces el movimiento lo vamos a separar en un movimiento vertical, que es del tipo MRUA, que para ser específico es tiro vertical. Es decir, vamos a usar las fórmulas de tiro vertical. Y horizontalmente vamos a tener un MRU, por lo tanto vamos a usar la fórmula de MRU. Entonces ya conocemos las fórmulas de tiro vertical, porque verticalmente
vamos a tener que las fórmulas van a ser, la primera pues sería gravedad es velocidad final en y menos velocidad inicial en y entre tiempo. La segunda sería altura es velocidad inicial en y por tiempo más un medio de gravedad tiempo al cuadrado. La tercera es velocidad final en y al cuadrado, es velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. La cuarta es altura máxima es menos velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La quinta sería tiempo en subir es menos velocidad inicial en y entre la gravedad. La 6 que es tiempo en el aire, dijimos que va a ser igual a menos 2 veces velocidad inicial en y entre la gravedad, o simplemente tiempo en el aire es 2 veces el tiempo en subir. Son las fórmulas de tiro vertical, pero también se utilizan para el movimiento vertical de tiro parabólico completo. Y por último, para horizontalmente, dijimos que era un MRU, por lo tanto la única fórmula es velocidad en X es distancia en X sobre tiempo. Por lo general nos piden la distancia o el alcance horizontal, y esto es velocidad en X por tiempo. Obviamente esto es el tiempo que dura en el aire para tener la trayectoria completa. Si le ponemos el tiempo en subir, tenemos la mitad de la trayectoria. Entonces, esta sería la otra fórmula de alcance horizontal, y esas serían todas las fórmulas.